Y como lo prometido es deuda, y ustedes nos lo han solicitado en numerosas ocasiones a través de los correos electrónicos, redes sociales y todo esto, pues ya está con nosotros don Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, que además pasaba tiempo y disfrutando, entiendo, con don Federico Jiménez Los Santos, con nuestro compañero, en las mañanas, preguntando sobre muchos asuntos, porque la actualidad, don Javier, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Da para Muchas muchísimo gracias. la actualidad, ¿eh? Sí, la actualidad da para dedicarle mucho tiempo a muchos asuntos importantes, pero al final todo gira en torno a lo mismo. A los asuntos que le importan a los ciudadanos es de los que a veces no se habla. Y nosotros decimos que la actualidad está llena de información, pero a veces se olvidan de lo que de verdad le importa al español de calle. Y eso es de lo que, por lo menos desde Vox, intentamos darles voz. Don Javier, tendremos que empezar lógicamente por el asunto catalán. Ustedes tienen casi una veintena de abogados, y yo creo que son pocos incluso, para tratar de reconducir una situación que se ha desbordado a todos los niveles y que está resultando incluso a ser ridícula, según destacan algunos diarios internacionales. Sí, de cara al exterior la imagen que está dando España es lamentable, pero internamente sobrepasa lo que sería el ridículo. Estamos hablando de un tema muy serio, estamos hablando de un golpe de Estado contra la nación española, gestado desde las instituciones, desde la propia Generalidad de Cataluña y, desgraciadamente, con el beneplácito de quienes durante los últimos 40 años han mirado para otro lado. Yo ayer en una charla, en una conferencia en la Sala La Revuelta, les explicaba bajo el título de una conferencia que es la voluntad y la ley puesta al servicio de la defensa de la nación española, les explicaba que no nos encontramos ante un asunto más. Hay muchos asuntos judiciales que tienen actualidad, pero este es muy grave, porque este ha sido utilizar los resortes del Estado, utilizar los fondos públicos, utilizar las instituciones del Estado con el beneplácito de algunos partidos políticos que durante mucho tiempo, ya digo, han mirado para otro lado. Cuando se estaban creando estructuras de Estado, se estaba creando una estructura paralela para dar un golpe de Estado y robarnos lo más importante: la unidad de España, los afectos, nuestra imagen exterior, nuestra economía, las empresas saliendo de Cataluña, familias divididas y partidas, personas que llegan a odiar al vecino que tienen al lado porque le han adoctrinado en las escuelas a sus hijos de que el de enfrente es su enemigo. Eso es gravísimo. Y para eso algunos hemos decidido desde Vox poner todos nuestros recursos, nuestros humildes recursos, al servicio de una causa judicial que es intentar que los golpistas acaben todos en prisión, empezando por su cabecilla, Puigdemont, y siguiendo por todos los que han colaborado por activa o por pasiva con este golpe de Estado. ¿Volver a España, Puigdemont? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Puigdemont ha jugado una carta que ha sido pretender no someterse inmediatamente a la justicia, pero desde fuera intentar capitanear una supuesta investidura telemática, ser una especie como el presidente en el exilio. La jugada le ha salido mal porque hasta los suyos le han abandonado ya y es cuestión de tiempo. Nosotros todavía no hemos solicitado la reactivación de la euroorden de detención porque no nos interesa en este momento, pero él sabe perfectamente, y el resto de los consejeros fugados, que tarde o temprano se van a sentar en el banquillo y que tarde o temprano van a responder ante la justicia de los gravísimos delitos que han cometido. ¿Los españoles cuánto ha costado esto realmente y quién lo ha pagado? Sí lo sabremos. De momento ya la instrucción que nosotros iniciamos hace un año en el juzgado número 13 de Barcelona nos ha llevado a una valoración inicial de 400 millones de euros desviados de los presupuestos. Actualmente tenemos una línea de investigación muy importante que está dando ya sus frutos, que nos habla de la desviación de los fondos de FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica. Nos están hablando de importantes partidas que se han derivado a través de ANC y Unión Cultural, esas dos asociaciones que se han dedicado al golpismo en la calle, a la bravuconería, al ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a impedir diligencias judiciales, y es muchísimo el dinero que se ha robado a los españoles, pero ya digo, aun siendo eso grave, lo más grave es que han pretendido robarnos un pedazo de España que nos pertenece a todos. Don Javier, la Guardia Civil acusa a los líderes independentistas de actuar con tácticas propias de la delincuencia organizada. Palabras textuales. Es así. El otro día en el Tribunal Supremo, cuando declaraba como testigo el coronel de la Guardia Civil, el coronel Pérez de los Cobos, el coronel Pérez de los Cobos nos dijo, a preguntas de esta acusación, cuando le dijimos, ¿usted cómo calificaría la actitud del cuerpo de los Mossos? Siempre hacemos la distinción entre los agentes, que son auténticos profesionales, y los que han sido sus mandos políticos. Esto hay que separarlo. Dentro de los Mossos de Escuadra hay magníficos profesionales, leales y cumplidores de la ley. Pero hablamos del cuerpo de los Mossos desde el consejero de Interior, bajando al director general, bajando al llamado mayor de los mozos, trapero, etcétera, etcétera, y todos los mandos intermedios políticos. La respuesta fue, a la pregunta ¿cómo considera usted que fue el operativo de los Mossos? ¿Cuál ha sido la actitud del cuerpo de los Mossos frente al 1 de octubre? Dijo, una auténtica estafa. Han utilizado
una apariencia de cumplimiento de la legalidad y cumplimiento de las resoluciones de los tribunales y de la Fiscalía para poner al servicio de un golpe de Estado, al servicio de una actividad delictiva, nada menos que una fuerza de 17.000 agentes armados. Esto es una situación gravísima. Por eso, desde Vox, somos el único partido que pide la integración del cuerpo de los Mossos dentro de Policía Nacional y Guardia Civil. Nosotros consideramos que las policías autonómicas, la Foral de Navarra y la Ertzaintza del País Vasco, son policías que no son necesarias y que hay que unificar en España los cuerpos y fuerzas de seguridad bajo los que han sido leales a España. Y por cierto, perdón, que no quiero olvidarme, y además, Policía Nacional y Guardia Civil, los peor pagados. Por eso estamos apoyando a Jusapol con su justa reivindicación de equiparación salarial. De equiparación salarial, porque no hemos hecho también la lectura, que la tiene, ya no de ese escaparate internacional tan triste que está ofreciendo España, desgraciadamente, en un sitio que fue levantado por muchísimos españoles y que está siendo levantado por muchísimos españoles y que además está costando el puesto de trabajo a mucha gente que está abandonando Cataluña, literalmente, sino cuál es el coste también real, empresarial e industrial. Bueno, nos va a costar asumir a todos, ¿eh? Ya tiene números. 3.280 empresas han abandonado la comunidad autónoma de Cataluña, han cambiado su domicilio social. Esto significa aproximadamente unos 8.000 millones de descapitalización de inversiones en la comunidad de Cataluña. Esto va a significar mucho paro y más pobreza para la comunidad de Cataluña, pero lo que es más importante es que está creando una imagen en el exterior, como así están manifestando asociaciones de empresarios, de falta de seguridad jurídica. Cuando una nación entra internacionalmente en el ranking de empresas donde no hay seguridad jurídica, porque hay inestabilidad política permanente, donde no se garantiza, por ejemplo, que un pequeño empresario pueda rotular su negocio como le dé la gana, en español, donde la duplicidad absoluta en la legislación les lleva a que no sepas exactamente qué legislación va a haber, donde el capricho político, el incumplimiento, digámoslo de esta manera, ¿qué puede pensar un empresario del exterior que viene a invertir en España, donde ve en la prensa que el propio gobierno de la Generalidad, que es un gobierno autonómico, que debería ser el primero en el cumplimiento de la ley, dice que no cumple las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y que hace lo que le da la gana? Evidentemente piensas, este es un país bananero donde no se puede invertir porque nadie me va a proteger, no hay Estado de Derecho. Por eso nosotros tenemos un hincapié y un esfuerzo tremendo en que de este procedimiento judicial, además de que los culpables se sienten en el banquillo y cumplan pena, quede claro que en España tiene que existir Estado de Derecho, que los tribunales están para que se cumpla la ley y que las leyes nos afectan a todos, y no solo al ciudadano de a calle, que en cuanto dejamos de pagar una pequeña multa de tráfico nos embargan la cuenta y la nómina. Todos, sean del partido que sean, estén donde estén del gobierno, desde el presidente del gobierno hasta el último alcalde del pequeño pueblo, están sometidos a la ley y tenemos que conseguir que en España se cumpla la ley. Ha mencionado usted un asunto que también, lógicamente, tenemos que tratar, el tema de las donaciones y sucesiones. Recientemente, hace como quien dice unas horas, ha estado usted reunido con la plataforma. ¿Esto tiene solución o tiene solución? ¿Va a ser retroactivo alguna vez en la vida? Nosotros, cuando fundamos Vox hace 4 años, en enero del 2014, dentro de nuestro programa, de nuestros principios, iba, aparte de una política fiscal importante de reducción de todos los impuestos, iba la supresión de algunos impuestos que por sí consideramos que son un auténtico atraco, que son una auténtica confiscación del patrimonio familiar. Entre otros, el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones. Y evidentemente nos alegra que esté surgiendo esta plataforma de reivindicación de Stop Impuesto de Sucesiones, a la que Vox desde el primer momento le ha dado apoyo. Estamos apoyándoles en la calle para la recogida de firmas, apoyándoles en sus manifestaciones y van a tener todo nuestro apoyo. Porque aquí de lo que estamos hablando, aparte de la demagogia que hacen algunos, de que esto es bajarle los impuestos a los ricos, mire usted, esto es meterle la mano en el bolsillo a los muertos. Esto es robarle a las familias en su peor momento, que es cuando han tenido un deceso. Y duplicar un impuesto. Y duplicar un impuesto. Muy bien dicho, porque claro, evidentemente, esa propiedad la has tenido que comprar, has tenido que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, has tenido que pagar el IVA, has tenido que soportar una carga fiscal anual del IBI y otros muchos impuestos. Y resulta que cuando llega el momento de la realidad, que quieres dejarle a tus hijos el fruto de tu trabajo, esa pequeña casa, esa pequeña finca, te vienen a robar. Esto es demagogia, decir que es bajarle los impuestos a los ricos. Esto es robar a las familias más humildes y es una auténtica vergüenza. Que, por cierto, están de acuerdo el Partido Popular, el Partido Socialista y está de acuerdo Ciudadanos. Es verdad que hay algunas comunidades, y vamos a ser justos, como la de Madrid, que puso una bonificación del 99%. Bien, pero no tuvo el valor de llevar a cabo una petición en el Congreso, teniendo mayoría, para suprimir, como en tantísimos países de Europa, suprimir el impuesto de sucesiones, porque es un auténtico atraco, es una doble imposición fiscal.
Tenemos que hablar también del portazo del Partido Socialista a la reforma de la ley electoral que proponía Ciudadanos y Podemos. Ya sabemos que el PP pues anunció su firme rechazo en una reforma que le restaría hasta 15 escaños. ¿Qué les parece a ustedes este asunto? Pues nos parece gravísimo. Hablaba hace un momento que cuando fundamos Vox teníamos algunas medidas, como la del impuesto, pues también llevábamos la reforma profunda de la ley electoral. Actualmente España tiene un gravísimo problema de representatividad. La ley electoral es una auténtica vergüenza. Por ejemplo, entendámonos, el otro día sale una encuesta del Español donde a Vox nos dan el 1,7%, casi 2% del electorado en las próximas elecciones generales. Esto nos correspondería, según la ley electoral actual, 2 diputados. Bien, resulta que el Partido Nacionalista Vasco, un partido que se caracteriza por su odio a España, que lleva en su ADN la destrucción de la unidad española, tendría un porcentaje de 1,1, es decir, 0,6% menos, y en cambio le otorgan 6 diputados. Es decir, a Vox, un partido nacional que defiende intereses nacionales, con el 1,72% nos dan 2 diputados. O, por ejemplo, a los proetarras de Bildu, que tienen solo un 0,5% de intención de voto, les otorgarían los mismos 2 diputados. Y a lo que voy es que España necesita una profunda reforma en la ley electoral. En primer lugar, porque tiene que existir verdadera representatividad. Los españoles tenemos que sentirnos representados por nuestros políticos. Pero además, tiene que ser justo, tiene que haber proporcionalidad. Y por tanto, y este es nuestro lema que vamos a defender a capa y espada en toda España, todos los españoles tenemos que tener igualdad en el voto. Esto significa un español, un voto. Y alguien me dirá, hombre, pero vamos a ver qué está diciendo este hombre. Pues todo español tiene un voto. Yo no conozco a nadie que pueda votar 2. Bueno, salvo los referéndums esos inventados donde votan 7 veces, ¿no? Pero hablando en serio, en las elecciones cada español tiene un voto. Cierto. Pero no valen igual los votos. En las últimas elecciones, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, esas nefastas elecciones que no tenían que haberse convocado por una mala aplicación del artículo 155, los votos de un barcelonés de la ciudad de Barcelona valen exactamente 2,5 veces menos que el de un pequeño pueblo en la provincia. Entre votar en un sitio de España o votar en otro, la diferencia del voto de un español puede valer exactamente la mitad. Entre votar, por ejemplo, en una gran ciudad o votar en un pequeño pueblo. Y esto es una vergüenza, porque cada español tiene que saber que su voto vale lo mismo, con independencia de donde viva. Evidentemente, pues las grandes provincias o las grandes ciudades van a tener más diputados que las más pequeñas, pero es que esto es lógico, esto se llama proporcionalidad. Por tanto, fundamental la reforma electoral. ¿Qué está haciendo ahora Ciudadanos y Podemos? Bueno, pues porque les interesa, y me parece muy bien, han decidido, por fin, que hay que reformar la ley. Que los grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, no están de acuerdo, claro, porque se les acaba el negocio. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, tenemos que atajar 2 reformas. Digo, la de la ley electoral, pero debe ir junto con la ley de reforma de la ley de partidos políticos. Es inaceptable que en España haya partidos que son partidos abiertamente, directamente, porque lo ponen en sus estatutos y en su acción, partidos secesionistas que luego se convierten directamente en golpistas porque llevan a cabo su planteamiento de independencia, además por la fuerza y por el golpe de Estado, que sean legales. Nosotros queremos para España lo mismo que tiene Alemania o que tiene Portugal, que lo tienen además en su Constitución. Son ilegales los partidos que tienen como fin la destrucción de la nación española. Por tanto, ilegalización de los partidos separatistas. Y segundo, y muy importante, además queremos que no se potencie, que no se premie precisamente aquellos partidos que son solamente de un ámbito regional y que se fomente a aquellos partidos que defendemos el interés general de España. Esto es lo que queremos porque al final en ello nos jugamos la democracia y el Estado de Derecho. También nos gustaría preguntarle sobre el tema de la gestión actual de medidas y propuestas del Ministerio de Interior, concretamente también de Gregorio Serrano, en el tema de las carreteras, que ha levantado bastante polvo a través de la DGT, pero sobre todo en el tema de la equiparación salarial, el tema de los miembros y cuerpos de seguridad del Estado que constantemente están en la calle. Después abordaremos el tema de la sanidad y de las mareas blancas, pero en todo caso, en este asunto parece que se llegaba en términos de titulares a un acuerdo, pero con muchas letras pequeñas que no han llegado a entender desde los sindicatos de policías. No, aquí hay que hacer una matización. Los sindicatos de policía están, como siempre, en los últimos 30 años, los llamados sindicatos mayoritarios, que ya se ha visto que no representan a nadie más que a ellos mismos, son los que viven de las subvenciones, son los que se llevan bien con el Ministerio de Interior. Estos son los que dicen que llegan a acuerdos con el Ministerio. Son los mismos que han estado aguantando, engañando, por tanto, a los agentes de la policía, durante los últimos 30 años los acuerdos, porque ya hace 10, 12 años que había acuerdos entre el Ministerio de Interior y los sindicatos sobre la supuesta equiparación. La realidad es que eso nunca llega. ¿Por qué no llega? Porque no les interesa ni al Ministerio del Interior ni a los sindicatos. Para que todo el mundo nos entienda. Aquí estamos hablando de que hay 2 grandes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son leales a España, que lo han dado todo, que han estado en la primera línea de sacrificio, que han tenido que sufrir
en sus propias carnes el zarpazo del terrorismo, de los muertos por España, que han defendido el Estado de Derecho. Y se ha visto en el último golpe de Estado en Cataluña quienes estaban en la calle defendiendo el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía con el cierre de los llamados colegios electorales, los centros de votación ilegal, quienes estaban confiscando urnas, quienes estaban investigando el robo que hablábamos antes de patrimonio y de fondos públicos, y quienes estaban, policías autonómicas, dedicados a hacer justo lo contrario. Pues bien, lo que es intolerable es que esos dos cuerpos que han demostrado sacrificio, lealtad a España, profesionalidad y cumplimiento de la legalidad, tengan una retribución media de unos 600-800 euros menos al mes. Es intolerable, por tanto, la reivindicación, que también, y siento tener que repetir algo que parece que estamos queriendo hablar en primera persona, pero también Vox llevaba en su programa, no de las últimas elecciones, como algunos que se han apuntado en el carro hace 2 días, como Ciudadanos, que ahora dice que defiende también la equiparación salarial. No, Vox hace 4 años llevaba la necesaria equiparación de retribuciones. Lo que se está pidiendo por estos cuerpos es algo tan lógico como que a igual trabajo, igual retribución. Y, por tanto, que Policía Nacional y Guardia Civil tengan como mínimo la misma retribución que las policías autonómicas. Es absolutamente de justicia. El engaño de ese acuerdo es que el Ministerio del Interior no quiso aceptar la propuesta de Jusapol, que es la plataforma que realmente está representando a los policías y a la que estamos apoyando en la calle con todo tipo de manifestaciones, que han valorado en la necesidad de 500 millones por año durante un plazo de 3 años para lograr esa equiparación. Y lo que hizo el Ministerio, engañando, es un documento en el que dijo vamos a poner 1.500 millones en 3 años, pero empezó a meter partidas, reparación de casas cuartel, que están muy necesitadas, compra de vehículos, compra de material. Oiga, me está usted engañando, porque realmente para equiparación salarial van a quedar 4 euros. Me está usted gastando en otras cosas que también hay que gastar, que son reforma de los edificios, de los vehículos, de los medios. Reformas de cosas que no se han reformado en 30 años. Que no se han reformado en 30 años. Pero no me puede usted engañar diciendo que ha llegado a un acuerdo conmigo sobre equiparación salarial, porque en el fondo lo único que me está metiendo es en la partida general del Ministerio del Interior cosas que no tienen nada que ver con la equiparación salarial. Estamos hablando con don Javier Ortega Smith, el secretario general de la formación política Vox, y nos gustaría también que nos valorara el tema de los CIES, de los centros de internamiento extranjeros. Sabe usted que, bueno, pues en los últimos meses hemos tenido el foco puesto en Archidona, que parece que al final ha reaccionado, aunque tarde y mal, el gobierno. En tal asunto, ¿cómo trabajarían ustedes? ¿Cómo ven ustedes la solución a esta situación de personas que también hay que entender vienen buscando un futuro, digamos, más cierto de otros países, huyendo incluso de guerras? Sí, el centro de internamiento de extranjeros es la punta del iceberg de un problema mucho más grave que tiene España, y es el problema de la nefasta política de migración, que además, por cierto, viene empujada por Europa. No podemos quedarnos solamente en las consecuencias, vamos a ir a la causa del problema. El origen del problema. El origen está en que España necesita una política de migración que nada tiene que ver, lo digo ya de entrada, nada tiene que ver con la xenofobia, nada tiene que ver con el racismo, tiene que ver con el sentido común. España necesita una política, y esa es la que defendemos desde Vox, una política de migración que cumpla 3 requisitos fundamentales. La primera, que sea legal. ¿Qué queremos decir con una inmigración legal? Pues que no vale saltarse la valla y pretender tener todos los derechos, no vale entrar escondido en la bodega de un avión, no vale entrar por una patera por el mar. En España se entra como se entra en el 99% de los países serios del mundo, llamando a la puerta y cumpliendo los requisitos legales. Y si cumple usted los requisitos legales, es usted un ciudadano más con todos los derechos y las obligaciones. Pero si entra usted por la ventana a nuestra casa, sale usted por la ventana. Es decir, expulsiones en caliente, ya. Segunda cuestión, no solo tiene que ser legal, la migración tiene que ser posible. Lo sentimos, la demagogia de las organizaciones llamadas de derechos humanos y de apoyo a los emigrantes, que al final todas viven de las subvenciones y al final todas tienen otros intereses, a veces los intereses de países externos como puede ser el de Marruecos. No cabe todo el mundo en España. Ya nos gustaría, y mira que somos un país solidario, poderle dar ayuda a todos los países del mundo. Traer aquí a todos los pobres del mundo, darles toda la sanidad necesaria y todas las ayudas sociales. Pero lo que pasa es que tenemos unos recursos limitados. Que además, en primer lugar, hay que acordarse de los españoles, que llevan toda la vida cotizando y que a lo mejor tienen que hacer una lista de espera en un centro sanitario porque tienen delante a 400 personas antes para operarse que ni han cotizado ni han vivido en España y han llegado además de manera ilegal. Por tanto, tiene que ser posible. Y en España tiene que entrar la capacidad que podamos absorber, que sea necesaria realmente para nuestra economía. Porque si no, lo que va a haber es mucha demagogia y legión de famélicos en la calle muertos de hambre, a los que no vamos a poder atender, además del coste económico. Por tanto, ¿la migración es buena? Por supuesto que es buena, siempre que sea legal. España es un país de migrantes, nadie nos va a dar lecciones de lo que es emigrar, y somos solidarios. Y tercer lugar, además de legal y posible, tiene que ser integrable. No es lo mismo integrar en España, por ejemplo, a
provenientes de naciones hermanas de Hispanoamérica, que tienen un mismo origen cultural, una misma lengua, una misma religión, una misma forma de entender la vida, la libertad, el respeto a la mujer, que pretender meter poblaciones que vienen de países árabes donde la mujer es más o menos un camello y donde además el Estado es teocrático y te intenta imponer una. Pues no es lo mismo, porque vienen a España intentando imponernos aquí su cultura. Por tanto, esto no tiene que ver con el racismo ni con la xenofobia, tiene que ver con el sentido común. Y ahora voy a los 10. ¿Qué pasa? Pues pasa que tenemos una sobrepoblación ilegal que tiene que terminar, que por cierto, perdón el paréntesis, nada tiene que ver con la cuestión del asilo político. Cuando hay razones justificadas de asilo político, por persecución religiosa, por persecución política, España siempre ha tenido sus puertas abiertas. Aquí no estamos hablando de asilo político, estamos hablando de que se alega el asilo político para intentar amparar lo que es la inmigración ilegal. Por tanto, responsabilidad a los políticos, menos demagogia, y por lo menos desde Vox vamos a hablar claro. España es un país solidario, España es un país que acepta y que considera que la migración es buena para nuestra economía, pero lo que no aceptamos es que eso ponga en riesgo ni nuestra seguridad, porque se nos cuelen terroristas, ni nuestra estabilidad política, social, ni la paz en nuestras ciudades. Un último asunto, don Javier. Este va a ser, este año 2019, que tenemos ya a la vuelta de la esquina, va a ser el año de Vox, teniendo en cuenta que Podemos se desinfla, Izquierda Unida busca cobijo en las siglas de Pablo Iglesias, el PP se sacude como puede la corrupción y el Partido Socialista anda la trifulca de Susana Díaz y de Pedro Sánchez Amente, esa inclusión, esa subida, ascenso de Ciudadanos, al menos en las estadísticas. Pues a mí me gustaría, Carlos, que fuera el año de España, no el año de Vox. Nosotros somos españoles que trabajamos para defender a los intereses y darle voz a los intereses de los españoles. Nuestro equipo aquí en Sevilla, con María José Pinedo a la cabeza y con todo su equipo provincial, están haciendo un trabajo muy importante para llegar al corazón de muchos sevillanos, y así lo están haciendo todos nuestros equipos. Y nosotros no queremos triunfar para que triunfe Vox. Vox es una herramienta, o queremos, o así nació Vox, una herramienta puesta al servicio de los intereses de los españoles, para ayudar a los policías en su equiparación salarial, para ayudar a las familias que no pueden pagar el impuesto de sucesiones, para ayudar a los pensionistas que tienen una miserable pensión y que hay que reformar el sistema de pensiones. Por eso, 2019, evidentemente, necesitamos entrar en el Parlamento Europeo, necesitamos entrar en el Congreso de la Nación, necesitamos tener representantes, necesitamos estar en los ayuntamientos, pero no para que triunfe Vox, no para buscar puestos, no para dedicarnos a la política, que la mayoría no tenemos otro interés en la política que la de vocación y la de servicio, porque nos dedicamos y vivimos de otras cosas. Tiene que ser el año de España, donde otra vez logremos recuperar ese orgullo de sentirnos parte de una nación y luchar sin las trabas burocráticas, sin las divisiones de las comunidades autónomas que nos han enfrentado, que podamos luchar por los intereses generales de España, que es lo que no han hecho ninguno de los partidos, que solo ven el interés particular que defienden. Defendemos el interés general de España y queremos darle voz a todos los españoles que se sientan identificados con nosotros. Que nos sentamos orgullosos de nuestro país, incluso sin jugar la selección española, ¿no? Bueno, también es verdad que no solamente sea patriota cuando escuchamos hablar de la roja o la bandera, que podamos sentirnos orgullosos, por ejemplo, por ser el país más solidario en donaciones, por ser el país que hace las obras civiles más importantes en todo el mundo, el Canal de Panamá, por ejemplo, el tren de la Meca. Somos un país que tenemos 1000 razones para ser orgullosos, y hay algunos que se han empeñado solo en resaltar pequeñas minducias que dicen que nos enfrentan, cuando eso es mentira, demagogia y desconocimiento de la historia. Don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, muchísima suerte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, y gracias y felicito a este medio de comunicación que en toda España es radio, es una de esas voces libres que sabe defender la verdad de lo que significa el periodismo, que es en definitiva contar la verdad, darle voz a quienes necesitan trasladar un mensaje y sobre todo la independencia en el periodismo, cosa tan escasa desgraciadamente en los medios de comunicación en España. Las 12:41 hacemos un pequeño alto en el camino.